Un segundito porque se Claro me que sí. perdió lo que estaba yo buscando. A ver. Cierra tu micrófono si quieres mientras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. En el marco del 50 aniversario de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, estamos muy contentos de recibirles y poder realizar una de las actividades más que engalanan esta celebración que nos encontramos realizando. Y en esta ocasión tengo el placer de presentar a pues un muy querido hermano, al cual pues conocemos, hemos leído, hemos seguido pues desde México su trayectoria, y es un verdadero placer recibir a Rubén Arjona en esta ocasión. Para quienes no lo conocieran, Rubén Arjona pues es mexicano y ministro presbiteriano ordenado, profesor de cuidado pastoral. Él realizó estudios de posgrado en el Seminario Teológico de Princeton y también sirvió pues en la Iglesia Presbiteriana como secretario ejecutivo de la Junta de Educación, así como instructor en el Seminario Presbiteriano en la Ciudad de México y pues como capellán, como ministro parroquial. Los intereses de Rubén Arjona pues incluyen la atención pastoral de hombres mexicanos y latinos, tema muy relevante en el contexto en el que nos encontramos actualmente, así como las intersecciones de la atención pastoral con las teologías de la liberación, el cuidado de parejas, el cuidado de familias, y teóricamente pues aplica la relevancia psicosocial de Erik Erikson en su trabajo, y para un marco de atención orientado pues de salud y de justicia. El día de hoy, Rubén Arjona nos hará presentación de la conferencia titulada Dimensión terapéutica del ministerio pastoral, la cual esperamos que para todas y todos aquellos que nos estén viendo, ya sea ahorita, durante la transmisión en vivo o en la repetición que puedan realizar en cualquier momento posterior a esta emisión, les sea de utilidad y les sea de edificación para su propio ministerio y también para su propia vida. No me queda nada más que agradecerle a Rubén Arjona su presencia y darle la palabra en la presentación de esta conferencia Dimensión Terapéutica del Ministerio Pastoral. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido, mucho gusto, qué bueno que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, hermanos, hermanas que nos acompañan esta tarde. Voy a compartir con ustedes mi pantalla a ver si funciona. Si no, ustedes me avisan con señales de humo. Bueno, ahí está la pantalla. Espero que Listo. todos... Se ve adecuadamente, Rubén. Muy bien, muchas gracias. Pues les agradezco mucho la invitación y les envío saludos cariñosos desde Colorado, aunque técnicamente ahora estoy empleado en Virginia por el asunto de la pandemia. Seguimos aquí en Colorado. Les enviamos saludos cariñosos a todos y gracias por este espacio. La idea central que hoy quiero compartir con ustedes es que el ministerio pastoral, por definición, tiene una importante dimensión terapéutica. Además, creo que en la medida que reconocemos y profundizamos esta dimensión terapéutica, nuestros ministerios de acompañamiento pastoral serán más pertinentes y efectivos en su labor. Con esta idea, desde luego, no estoy descubriendo el hilo negro. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por precisamente reconocer y profundizar la dimensión terapéutica de nuestro trabajo pastoral, y esto lo hacemos en nuestras congregaciones, en nuestros hogares y en otros espacios comunitarios. Sin embargo, creo que resulta necesario reflexionar sobre el tema porque hay sectores dentro de la tradición cristiana que desde hace tiempo han argumentado en contra de cualquier visión pastoral
que incorpore conceptos, principios y métodos de las ciencias humanas en general y particularmente en el caso de la pastoral, de la psicología. A ver, muy bien. Este sentimiento antiterapéutico, antipsicológico, puede documentarse bien tanto en América del Norte como en América Latina y en otras partes del mundo. Pero, ustedes lo saben bien, dados los recursos financieros y la cantidad de libros que pueden generarse, libros y materiales en general que se generan en Estados Unidos, de Norteamérica, en inglés hay un cúmulo de literatura que propiamente podría clasificarse como literatura antiterapéutica. Comparto con ustedes el caso de uno de los autores más influyentes en el contexto de los Estados Unidos. Se trata del obispo William Willimon, profesor de práctica ministerial en la Escuela de Divinidades de Duke, de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte. Reflexionando sobre su trabajo como obispo de la Iglesia Metodista Unida de los Estados Unidos, Willimon escribe lo siguiente. Él dice, y aquí lo estoy citando, una traducción mía, dice: mi admiración irrestricta para aquellos ministros que persisten en la proclamación del Evangelio ante la resistencia del mundo. Pero dice, he encontrado muchos ministros que han permitido que el cuidado congregacional y el mantenimiento superen actos ministeriales más importantes, como la proclamación de la verdad y el liderazgo misional. Estos ministros, dice Willimon, cansados, insisten en ofrecer a sus congregantes una compasión indisciplinada en lugar de la pura verdad bíblica. En un estudio de su congregación, una pastora descubrió que el 80% de su congregación pensaba que el trabajo principal del ministro era cuidar de mí y de mi familia. Ante este panorama, concluye Willimon, se puede predecir el debilitamiento de un cleros que no tiene propósito más alto que la servidumbre de las voraces necesidades personales de Laos. Noten esa última frase, que no tiene más propósito más alto que la servidumbre de las voraces necesidades personales de Laos. Entonces aquí está el monstruo come galletas para ilustrarnos lo que según Willimon son las necesidades voraces del pueblo que algunos ministros se empeñan en servir. Para Willimon, pues, la atención a las necesidades, como él les llama, las necesidades voraces del pueblo, esa atención es contraria o parece ser contraria a la verdad bíblica. Por esta razón, mi colega y amigo Robert Dykstra, profesor de teología pastoral en el seminario de Princeton, siguiendo a su maestro y amigo, el ya fallecido, el profesor Donald Capps, pregunta lo siguiente, como para refutar a Willimon. Le dice, y cito a Dykstra: ¿por qué hemos de asumir que el cuidado y mantenimiento congregacional o la compasión pastoral y la atención a las necesidades personales de la congregación son incompatibles con la verdad bíblica y el liderazgo misional? Para Dykstra, este espíritu antiterapéutico, antipsicológico, revela en el fondo una motivación puritana, dice él, ajena tanto al espíritu del Evangelio, como en nuestro caso podríamos decir nosotros, ajena también a la identidad reformada. Y aquí Dykstra cita esta cita fabulosa de H.L. Mencken, quien según la cual el puritanismo, y aquí está la cita, es el miedo perseguidor de que alguien en algún lado pudiera ser feliz. Tremenda esta definición clásica de puritanismo.
que alguien, el miedo perseguidor de que alguien en algún lugar pudiera ser feliz. Dijkstra, como Capps, su antecesor, responde a los argumentos de Willimon y otros autores con argumentos bíblicos, porque bien sabemos que estos autores pues usan la Biblia para todo, y eso desde luego está bien. Entonces, siguiendo esa línea, Dijkstra responde con un argumento bíblico, y él explica en uno de sus libros más recientes que la palabra therapeo, como ustedes recordarán, es una palabra griega de la que proviene desde luego la palabra en inglés therapy y en español la palabra terapia. Según explica Dijkstra, en el Nuevo Testamento, terapeo, en griego, se traduce como servir, sanar o restaurar. En Lucas 9:11, por ejemplo, además de recibir y hablarle del reino de Dios a la gente, Jesús sana a los que necesitan ser curados. Y el verbo que el evangelista usa en esta instancia es precisamente terapeu. Al respecto, por lo tanto, Dijkstra concluye con esta cita, esa reflexión. Dice él, terapeo no es una práctica extraña para Jesús, es más bien su quehacer, su línea de trabajo. Jesús no solo ejerce la labor terapéutica, el terapeu, sino que nos invita a nosotros, a nosotras, a ejercer esa misma tarea. En ese sentido, puede decirse que la vocación cristiana conlleva en sí misma, por definición, una tarea terapéutica pastoral. Esta tarea es para quienes hemos recibido un llamado pastoral en sentido estricto, pero es también para todas y todos los que han sido llamados a vivir la vida cristiana. En ese sentido, todas y todos podemos hacer esta labor de terapeu, servir, sanar y restaurar o contribuir a la restauración de alguna persona o de algunas personas. Ahora bien, el espíritu antiterapéutico no solo es contrario a la Biblia misma, sino que también es contrario a la identidad teológica reformada. Y esto tiene mucho sentido subrayarlo hoy, ¿verdad? Que se está celebrando esta plática en el marco de la celebración de los 50 años de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada. Como algunos de ustedes que estarán viendo esta plática, yo tuve la oportunidad de cursar pensamiento calvinista, esa materia, en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, por allá por los 90 y tantos, ¿verdad? Con el maestro, el pastor Leopoldo Cervantes Ortiz. Y una de las lecciones francamente invaluables hasta el día de hoy, y que en muchos sentidos ha determinado no solo mi teología, sino mi comprensión vocacional, es el acercamiento de Calvino al conocimiento humano. Y puntualizo aquí el conocimiento no solo de las y los creyentes, sino el conocimiento humano en general. Para Calvino es cierto, los seres humanos somos pecadores, pecadoras, todas hemos caído de la gracia de Dios, y todas las áreas y aspectos de nuestra vida han sido trastocados por el pecado. Pero, y este es para mí uno de los más grandes peros de la institución de la religión cristiana, esto no implica que Dios hubiese abandonado a su suerte a la humanidad. Según Calvino, ni más ni menos que el Espíritu de Dios se hace presente en la esfera del quehacer y el conocimiento humanos para procurar nuestro bienestar general. Y si bien esta gracia general en sentido estricto no tiene una vocación soteriológica, es decir, no salva, no redime al pecador, sí contribuye al bienestar general de la humanidad. Para Calvino,
No reconocer al Espíritu de Dios como fuente de este bienestar constituye ni más ni menos que una afrenta al mismo Dios, a Dios mismo. Es por eso que la tradición reformada, mis compañeros, compañeras, muchos de ustedes hacen esto todos los días. La tradición reformada no solo puede, sino que debe involucrarse, insisto, como muchos de ustedes lo hacen, en las más diversas áreas del conocimiento humano, incluyendo las artes, la literatura, la ciencia política, la sociología y, en el caso del quehacer pastoral, particularmente la psicología. Ahora bien, el hecho de que leamos, por decir algo, por dar un ejemplo, de que leamos a Freud, no nos convierte en psicólogos o en psicoterapeutas. Y quizá podemos decir que en este sentido es legítimo preguntarnos si el estudio de las ciencias humanas, por ejemplo, no pudiera contribuir a cierta confusión vocacional en las personas que ejercemos el ministerio. Si bien podemos y debemos estudiar psicología e incorporar en nuestro quehacer pastoral ideas, principios y métodos propios del campo de la psicología, es importante no confundir estos conjuntos, es decir, la psicología, la teología u otras ciencias humanas, aun cuando debemos reconocer que hay espacios en los que estos dos conjuntos se traslapan, coinciden. Un buen ejemplo al respecto es el caso del teólogo luterano Paul Tillich. Tillich era teólogo, pero también era filósofo. De hecho, Tillich se autodefinió como un teólogo de las fronteras, de los perímetros. Para Tillich, la frontera, decía él, es el mejor lugar para adquirir conocimiento. Y una de estas fronteras, precisamente, fue para Tillich y para muchos de nosotros la frontera entre teología y psicología. Ahora bien, dada su erudición en el campo del conocimiento humano, Tillich podía sentarse a dialogar, como diríamos coloquialmente, al tú por tú, con personas ajenas al mundo de la teología. Tillich dialogó, por ejemplo, con el influyente psicólogo norteamericano, aquí en su pantalla, Carl Rogers. Rogers trabajó ampliamente el tema de la empatía, de hecho se conoce como el padre de este concepto de la empatía y de la idea del acercamiento incondicional al ser humano. Y aunque Tillich estaba dispuesto a reconocer esas áreas de intersección entre la teología y la psicología, también estaba dispuesto a señalar las diferencias. En uno de sus diálogos con Rogers, por ejemplo, Tillich explicó que la teología tenía la particularidad de poder expresar lo que él llamaba la dimensión vertical. Es decir, la teología podía usar lenguaje y símbolos para hablar de Dios. Desde este punto de vista, si bien la labor terapéutica pastoral puede servirse del lenguaje psicológico, su tarea fundamental al final del día consiste en comunicar el consejo de Dios para los seres humanos. En un ensayo breve, Tillich subrayó que a los pastores o a los agentes pastorales no nos toca ser pequeños psicólogos. Y cuidado, eso es muy cierto. No nos toca porque tomamos un curso de psicología pastoral en el seminario, un semestre, ¿verdad? Creo que es lo que más tomábamos. No por eso ya somos psicólogos, dice Tillich. Y yo tampoco diría, por haber estudiado lo que estudié en Princeton o lo que sea, tampoco soy psicólogo o un pequeño psicólogo, como diría Tillich. Podemos y debemos estudiar psicología y otras ciencias humanas, siempre y cuando tengamos presente que nuestra vocación fundamental es de orden teológico y pastoral, a menos que, como algunos colegas lo han hecho, algunos de ustedes inclusive, que han decidido incursionar en ambas áreas formalmente. Es decir, si algún pastor estudia
Psicología clínica, pues desde luego que puede estudiar, pero ejercer también la psicología clínica paralelamente o en conjunto con su vocación pastoral. Pero la mayoría de nosotros que somos ministros, que no estudiamos formalmente psicología clínica o psicoanálisis o cualquier otra de esas especialidades del campo de la psicología, pues debemos cuidarnos, diría Tillich, de no pensar que somos pequeños psicólogos. Nuestra vocación es pastoral, es teológica, y está bien. En síntesis, nuestra tarea como agentes pastorales es reconocer y profundizar la dimensión terapéutica de la vocación pastoral. Y aquí recuerdo también mucho las palabras también de aquellos años en el STPM, la visita del teólogo checoslovaco Milan Opochenski, se acordarán ustedes, que en aquel entonces fue secretario general de la que entonces se llamaba la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Y en su ensayo, La belleza y el servicio de la teología, Opochenski nos regaló esta frase tan maravillosa. La teología, decía él, está relacionada con la vida. Su propósito es sanar, liberar, habilitar y enriquecer. Quiero terminar, para dar espacio para el diálogo, con un ejemplo que espero que sea un ejemplo sencillo que pueda ilustrar la intersección constructiva, dadora de vida, entre la teología y la psicología. Sabemos bien que los conflictos personales son parte de la realidad humana. Nuestras iglesias y comunidades, desde luego, no están exentas de conflictos entre parejas, entre padres e hijos, entre hermanos, vecinos, etc. En este sentido, ustedes lo saben bien, los conflictos interpersonales no son nada nuevo. Sin embargo, es un hecho que las condiciones generadas por la pandemia, especialmente el fenómeno del confinamiento, han contribuido a exacerbar los conflictos interpersonales. Y por ahí ya hay algunas estadísticas que circulan sobre cómo ha aumentado, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o doméstica durante este tiempo del confinamiento. ¿Qué hacer ante tales circunstancias como pastores, como agentes pastorales? Bueno, desde luego, congruentes con nuestra identidad reformada, hay que ir al texto bíblico, hay que buscar maneras para hacer uso de los medios de gracia, para pacificar y procurar la reconciliación entre los seres humanos. Un ejemplo, un texto muy pertinente para las circunstancias que estamos viviendo, la pandemia COVID-19, es Colosenses 3:13. ¿Se acuerdan ustedes de este versículo? Pero lo que me parece mucho más sorprendente y preciso para estas circunstancias es esta primera frase de Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. El versículo completo dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero esta idea de soportarnos unos a otros, o como diríamos en lenguaje más coloquial en México, de aguantarnos unos a otros, me parece muy pertinente para nuestras circunstancias. Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hace usted, mi hermano, mi hermana, amigo? ¿Cómo le hacemos para aguantarnos si estamos confinados en espacios reducidos buena parte de nuestro tiempo? Y aquí estaba yo pensando, yo creo que junto al lema ya famoso de quédate en casa, habría que agregar aguantándonos unos a otros. ¿Cómo le hacemos? Para Pablo, para soportarnos unos a otros, antes, ese es el argumento anterior, en el versículo anterior, es necesario vestirnos, dice él, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y efectivamente, el Espíritu de Dios puede darnos mansedumbre y paciencia
para soportarnos unos a otros. No hay duda al respecto. Pero ese mismo espíritu, y eso es lo que quiero señalar con estas dos flechas, ese mismo espíritu nos ofrece conceptos, argumentos, ideas. Por ejemplo, en nuestro caso, a través del campo de la psicología, nos ofrece algunas pistas que pueden ayudarnos a entender nuestras circunstancias y responder pertinentemente. Y rápidamente, un ejemplo. Si nos preguntamos por qué razón el confinamiento aumenta los conflictos interpersonales, incluyendo la violencia doméstica. Bueno, no hay una respuesta simple, no hay una sola respuesta a esta pregunta, pero en términos generales podemos decir que el confinamiento genera las condiciones que en la teoría de sistemas familiares, que es una subdivisión de la psicología o una escuela dentro del campo psicológico, según la teoría de sistemas familiares, este concepto se conoce como fusión emocional. La fusión ocurre cuando dos o más personas son incapaces de diferenciarse el uno del otro y en cambio se fusionan emocionalmente como si fueran un muégano, ¿verdad? Todos conocemos los muéganos allá en México, cómo sus partes, las partículas del dulce están pegaditas la una a la otra. Esa es una buena metáfora para el concepto de la fusión emocional. ¿Y qué pasa? Dada esa fusión o esa tendencia a la fusión, que si un miembro de la familia o del sistema, puede ser también una iglesia, un salón de clases, etcétera, si un miembro de ese sistema está enojado, el segundo va a tender a absorber ese enojo a menos que logre diferenciarse de la persona que está enojada. Pero las condiciones de confinamiento, en lugar de ayudarnos a diferenciarnos, a separarnos saludablemente de la otra persona, tienden a generar las condiciones para fusionarse. ¿Por qué? Porque estamos metidos todos allá en la misma casa, en el mismo departamento, sentados en el mismo sillón. Bueno, ustedes, ¿para qué les platico, verdad? Entonces, el sistema tiende a absorber el enojo o la tristeza, ¿verdad? Si uno está llorando, al rato todos están llorando, o de repente si uno está riendo, todos están riendo, etcétera. Puede suceder con una variedad de emociones. Y desde luego esto es una visión muy, muy sencilla, muy simplista del fenómeno, pero nos ayuda a ejemplificar mi punto de cómo la psicología o algunos conceptos de la psicología pueden ayudarnos a entender circunstancias que estamos viviendo. Yo no tengo que platicarles lo que pasa cuando nos fusionamos, ¿verdad? El nivel de tensión aumenta a tal grado que el ambiente se vuelve tenso e inestable como un trozo de dinamita. Y cualquier cosita, cualquier chispa, una palabra acalorada, un mal gesto, puede generar todo un fuego, toda una crisis interpersonal. Este fenómeno es parte de las relaciones humanas, pero sin duda alguna, como digo, se ve exacerbado por el confinamiento. Entonces, lo que yo quiero aquí ilustrar es precisamente que si usted, por ejemplo, es un agente pastoral trabajando con una pareja y resulta que esta pareja, desde que empezó este asunto de la pandemia y el confinamiento y el quédate en casa, ha estado teniendo problemas significativos, enojo, conflicto y a lo mejor hasta cierta violencia de tipo físico o por lo menos de tipo psicológico. Entonces, ¿qué haría usted como pastor, como agente pastoral? Pues desde luego hay que hacer uso de la Biblia, de los medios de gracia, de la oración, llamar a esta pareja, ¿verdad? A la reconciliación, a vestirse de mansedumbre, de paciencia. Pero esto no implica que no podamos también ayudarle a esta pareja a entender el porqué de sus circunstancias. Entonces, en esta situación hipotética, pues yo llamaría a la pareja o a alguno de ustedes y les invitaría, ¿verdad?, a reflexionar tanto desde el punto de vista teológico como también incorporando algunos de estos conceptos o elementos de la psicología. Es decir, yo les ayudaría a ver cómo el hecho de estar
en su departamento 24 horas al día juntos, 7 días a la semana, pues desde luego va a generar condiciones para que haya choques, rispidez entre la pareja, puede dar, ¿verdad? Puede evocar o traer al presente algunos conflictos del pasado y bueno, se vuelve como una bola de nieve que va creciendo. Entonces, ayudarle a esa pareja a ver tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista humano, psicológico, lo que está ocurriendo con ellos. Y ambos recursos, ¿verdad? Que desde mi punto de vista no se oponen, desde el punto de vista de Dijkstra, de Capps, esta es precisamente la labor terapéutica, del terapeuo, del que hablan los evangelios. Al final del día, si bien hay que exhortar a las y los creyentes a soportarse los unos a los otros, a pedir a Dios mansedumbre y paciencia, creo que también hay que ayudar eh, a que tomemos decisiones, a que analicemos las circunstancias y podamos ofrecer soluciones viables. En este sentido, y con esto termino, nuestro llamado es hacer uso tanto de nuestra teología como de las herramientas psicológicas y humanas que tenemos a nuestro alcance. Y al hacer esto tendremos la oportunidad de ejercer la labor, la tarea bíblica, reformada, diría yo, del terapeuo, la línea de trabajo de Jesús mismo, que es servir, sanar y restaurar. Muchas gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias, Rubén, por esta conferencia, pues que toca puntos que pues son muy importantes para la acción pastoral en México y que tienen que ver también, pues de entrada, con muchos prejuicios que todavía hay respecto de la labor, pues no solamente psicológica, sino como bien decías, de cualquier ciencia humana en relación con la iglesia. Muchas gracias, creo que es lo que nos realizas es una propuesta muy importante de ejercicio pastoral, pues justamente informado de estas disciplinas. Es un tiempo de preguntas, es un tiempo de comentarios. Si alguien quisiera realizar alguna pregunta, alguna aportación a esta ponencia que acabamos de escuchar, es el tiempo para poder hacerlo. Para fines de diálogo adecuado, voy a pedir que si alguien tiene alguna pregunta o participación, esta pueda resultar breve. Propongo el tiempo de 2 minutos máximo, si alguien tiene algo que comentar, y que nuestro hermano Rubén pueda escuchar y dar el cauce. Entonces quisiera ver si hay varias preguntas, hacemos una primera ronda y luego responde, y si surgen otras, en el tiempo que nos queda podemos abrir otro espacio. Aquí ya veo algunas manos levantadas. Nuestro hermano Rubén Montelongo tiene una pregunta o intervención. Adelante, hermano Rubén, le escuchamos. Parece que no se escucha bien el audio de nuestro hermano Rubén. Si no podemos escribirlo también, en caso de que no nos escuchemos, también se vale escribir. Tenemos un chat habilitado, ahí pueden vaciar ustedes sus preguntas. No sé si ya tengamos el audio, hermano Rubén. No se escucha, parece que sí hay algo, pero se escucha realmente muy bajito. No sé si te puedas acercar un poquito al micrófono, Rubén. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, ya me escuchan. Ya te escuchamos un poquito mejor. En Lucas 9:1, Rubén dice que Jesús mandó a los discípulos a sanar a los enfermos.
y la palabra que se utiliza en griego es terapeuen. Los discípulos tenían escasa preparación para hacer semejante tarea. Y muchos de nosotros hemos estudiado otras cosas, no hemos estudiado filosofía, etcétera. Yo estudié un poco de psicoanálisis, pero en el momento actual de la pandemia que estamos viviendo, con nuestros escasos conocimientos, Jesús nos da ese poder para sanar a los enfermos. Somos como los discípulos de Jesús. No somos psicólogos, no somos psicoanalistas como Víctor Hernández, por ejemplo, pero creo yo que en este tiempo, por ejemplo, con el solo hecho de escuchar a una persona, escucharla que hable, que nos cuente sus problemas en privado, con eso ya está sanando. ¿Qué recomiendas tú que debemos hacer en este tiempo de pandemia? Gracias. Muchas gracias, hermano Rubén. ¿Habrá alguna otra pregunta o comentario antes de regresar la palabra a nuestro hermano Rubén Arjona? Bien, entonces, adelante Rubén, si gustas responder pues a tu tocayo esta pregunta que acaba de realizar y vemos si en el Inter surge alguna otra pregunta o comentario. Te regreso la palabra. Gracias, Raúl. Saludos, Rubén Montelongo tocayo. Qué gusto escucharte otra vez. Tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo respecto a tu lectura de ese texto. Y además, habría que decir que en el caso de México, sobre todo zonas rurales, zonas apartadas, pues encontrar un psicólogo clínico, peor aún un psicoanalista, pues está en chino, ¿no? Es más, es como encontrar una aguja en un pajar, no hay disponibilidad, y si la hay, pues es generalmente un proceso muy caro que muy pocas personas pueden pagar. Entonces, en ese sentido, se vuelve todavía mucho más pertinente esa idea que está citando Rubén, que efectivamente Dios nos ha dado poder a través de su Espíritu Santo para acompañar a las personas que están sufriendo, ya sea por soledad, por pérdida, por confinamiento, por cualquier circunstancia. Y sí, efectivamente, tanto la Biblia como la literatura psicológica nos señalan que con mucha frecuencia uno de los mejores regalos que podemos darle a la gente es el regalo de nuestra atención genuina y completa, es decir, el escucha, el saber escuchar a la persona, como dice Rubén, ya en muchos casos, quizá no siempre, pero en muchos casos es ya un paso importante rumbo a la restauración o la sanidad. Entonces, eso yo diría, escuchar, todos podemos escuchar. Escuchar es un ejercicio que requiere entrenamiento porque sabemos que nuestras mentes tienden a distraerse porque somos distraídos por definición. Empezamos a pensar en otras cosas o anticipar nuestra respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, una sugerencia sería entrenar nuestra capacidad para escuchar. Es decir, cuando estamos escuchando a otros, aprender a monitorearnos y a darme cuenta, ¿verdad? Cuando empiezo a perder el hilo de la conversación, porque me distraje, porque pasó el camión, porque pasó un gatito, por cualquier, o por situaciones más profundas, por lo que la otra persona está generando en mí reacciones que a lo mejor me turban, me entristecen, me enojan, etc. Esas son dinámicas más complicadas, pero escuchar sería un principio general que todos podemos ejercer en estos días, llamar por teléfono a alguien, escuchar o a través del internet, del Facebook, tener una conversación genuina con otra persona es un regalo que sin duda Dios puede usar para por lo menos empezar el proceso de sanamiento, sanación en la otra persona. En algunos casos, habrá casos de hermanos, de hermanas que tienen situaciones mucho más complicadas. Y en esos casos habría que pues, usar los recursos de la iglesia, ¿verdad? Si la iglesia tiene recursos, o si hay algún hermano de la iglesia que es psicólogo clínico o algún otro, o ejerce algún otro tipo de terapia, pues habría que enviar a esa persona con ese hermano o hermana
si es que hay en nuestra iglesia, si no, pues del sistema de salud pública o privado, aunque sabemos que es más caro. Pero hay casos, y eso también es cierto, Rubén, hay que decirlo, hay casos que son complicados en los que habría que incorporar la ayuda de algún profesional. Y eso no quiere decir que Dios no esté presente, ¿verdad? Sabemos que Dios también está presente en la labor de los profesionales, así como creemos en los médicos o en los arquitectos o en cualquier otra profesión, pues desde luego también creemos en la psicología clínica. Esos serían dos pequeños criterios que habría que tener presente. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Enrique. Adelante, te escuchamos. Bueno, ¿sí me oyen? Fuerte, claro. Yo quiero hacerte una pregunta, reverendo Rubén. ¿Cómo un pastor o alguien del ministerio puede dar un acompañamiento correcto pastoral realizando esta misión de Jesús, ayudando a lo mejor a las personas que llegan a tener hasta cierto punto una relación como enfermiza de repente con la Biblia y llegan a ser muy tajantes hacia las demás personas que normalmente son las rechazadas en nuestras iglesias, como los homosexuales, las lesbianas, los transgénero, las mujeres, los pobres? Sería como esa mi pregunta. Muy bien, pues regreso la palabra a Rubén. Todavía nos quedan algunos minutos para un par de preguntas, si es que aún hubiera. A ver, Enrique, a ver si entendí tu pregunta, si no me corriges. Si la pregunta es, ¿qué hacer con el hermano o la hermana que utiliza la Biblia, como decimos coloquialmente, para dar bibliazos, sobre todo a aquellas personas marginadas, oprimidas por sus circunstancias? Por ahí va la pregunta, ¿verdad? Sí, así Sí, es. es una excelente pregunta. Y es un poco lo que yo expliqué en el caso de estos profesores, Dijkstra y Capps. Yo creo que ellos fueron muy inteligentes, muy estratégicos en responder al argumento con la Biblia misma. Entonces creo que una cosa que podemos hacer, sobre todo aquellos que creemos en la Biblia y en los medios de gracia, pues es usar la Biblia misma para refutar el uso incorrecto de la Biblia. La palabra de Dios pues debe usarse fundamentalmente en esa línea de terapeu para servir, para sanar, para restaurar. Es cierto que también hay un espacio para la amonestación y para otras tareas, pero el propósito final, aún de la amonestación o de cualquier otra de estas, de la exhortación, es finalmente la restauración o la sanación de la persona que por cualquier circunstancia puede estar dañada o adolorida o en crisis, etc. Entonces creo que habría que en el amor de Dios y con todas las estrategias posibles, las estrategias hermenéuticas posibles, llamar a esta persona o a estas personas y pues ayudarles a releer el texto bíblico de una forma que sea más congruente con este propósito del servicio, de la sanación y de la restauración. Ahora bien, es posible, y esta es una pregunta complicada, no merece respuestas simplistas, pero también es cierto que algunos de los hermanos o algunas de las personas, históricamente, algunas de las personas que han utilizado la Biblia para oprimir a otros, es porque ellas mismas han sido oprimidos o oprimidas. Digo, eso no es un concepto nuevo, creo que la idea también de Paulo Freire, que a veces el que ha sido liberado tiende a oprimir a otros, a veces inconscientemente, ¿verdad? Entonces, es posible que el que utiliza la Biblia de esa manera pues para perseguir, castigar, lastimar a otros,
él o ella misma haya sido objeto de alguien más que utilizó la Biblia contra él o contra ella. Entonces, son procesos muy complicados. Entonces, uno es el aspecto hermenéutico, ¿verdad? De sentarse a interpretar la Biblia, pero creo que más frecuentemente es el asunto otra vez de orden psicológico, emocional, espiritual, que la persona misma que está oprimiendo puede tener una serie de conflictos dentro de sí mismo que le llevan a oprimir a otras personas como mecanismo de defensa. Esas son algunas ideas. Un caso complicado, muy complicado, tristemente frecuente en algunos espacios. Gracias por esa pregunta, excelente. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que deseen realizar? Yo tengo una pregunta, querido Rubén. Uno como pastor, que como se ha comentado y puntualizado bien, pues tiene su ámbito de competencia específicamente pastoral, y en el entendido de que hay situaciones que ameritan pues ya un tratamiento específico, pues comentabas bien, ¿no? A veces tiene que entrar el ingeniero, a veces tiene que entrar el médico para atender determinadas situaciones. Uno como pastor, ¿en qué momento puede decir, a ver, este caso ya está excediendo mis facultades pastorales y necesito derivarlo a un tratamiento psicológico? Porque efectivamente, pues la mayoría de nosotros no tenemos pues como toda la formación psicológica. ¿Cuáles serían algunos elementos que nos ayudarían a nosotros a saber hasta dónde podemos llegar y en qué momento pues ya es tiempo de turnar un caso específico a un especialista en psicología? Mira, te voy a contestar primero, gracias, excelente pregunta. Y es una pregunta muy pertinente porque, pues, como he dicho, los pastores en México, pues no tenemos o no se tienen en general muchos recursos. No es como aquí en Estados Unidos que el pastor puede hablar, tomar el teléfono y le habla al psicólogo clínico o al psicoterapeuta o al especialista en sistemas familiares y mira, ahí te voy a enviar a fulano, a mengano, a la familia X. En la mayoría de los casos en México, pues no tenemos esos recursos a nuestro alcance o son muy caros, ¿no? Entonces, muchas veces, Raúl, pues efectivamente el pastor tiene que entrarle hasta donde pueda. Y a veces es cierto que la regamos, nos equivocamos porque nos vamos más allá de de nuestro entrenamiento y de nuestro conocimiento, ¿no? Y aunque estoy de acuerdo con Tocayo Rubén que el Espíritu de Dios puede ayudarnos a veces a sacar las situaciones más difíciles, también estoy de acuerdo contigo totalmente que hay que saber reconocer cuando no tenemos la capacidad técnica, vamos a decirlo así, para ayudar a un hermano o a una pareja. Uno de mis maestros decía una reglita que les va a sonar como a chiste, pero que tiene cierta sabiduría. Él decía, si una persona o el estar con una persona, escuchando a una persona, te aburre, es una señal posible de que no eres la persona adecuada para ayudarle. Claro, esa frasecita simple que suena como a chiste tiene cierta sabiduría psicológica, ¿verdad? Si uno no está interesado por algo, por alguna circunstancia, pues es muy difícil que podamos realmente, humanamente hablando, ayudar, ¿no? Entonces, aunque suena chiste, en un sentido tiene cierta verdad. Hay que seguir nuestras corazonadas y en nuestro caso como cristiano, pues es la guía del Espíritu Santo que nos está diciendo, a lo mejor no eres la persona correcta para ayudar a este hermano o a esta pareja, pero a lo mejor tu colega, el pastor X o la hermana fulana, a lo mejor ella sí. Entonces, tener en ese sentido esa humildad para saber reconocer que no somos, como decimos coloquialmente, arroz de todos los moles o peritas en dulce, ¿verdad? Que no vamos a poder ayudar a todos siempre. Y eso a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque a veces somos orgullosos,
pero hay que reconocer que no vamos a poder ayudar a todos. Una regla más práctica, una regla de cajón más práctica, bastante común en la literatura, por lo menos acá en Norteamérica, es la idea de la terapia breve. La idea de que un pastor en una congregación local no debería dedicar más de 5 sesiones continuas con un hermano, una pareja o cualquier persona que esté buscando su ayuda. ¿Por qué? Porque es muy posible que más de 3, 4, 5 sesiones empiece a generar un sentido de que la consejería pastoral se está convirtiendo en algún tipo de psicoterapia, que por definición, ustedes saben, muchas de la psicoanálisis pues es muy extenso, requiere muchas sesiones a lo largo de mucho tiempo. Entonces, una regla para evitar conflictos, para prevenir violaciones de límites, etcétera, es limitar nuestras intervenciones a 5 o menos. Esto quiere decir, no, por ejemplo, si tú trabajaste con una pareja antes de casarse, ¿verdad? De consejería prematrimonial, les diste, vamos a decir, 4 sesiones, está bien, ¿verdad? Y a lo mejor dentro de 5 años tienen algún problema, pues puedes volver a trabajar con ellos, digamos, otras 4 o 5 veces. La idea es que no debe haber más de 5 sesiones continuas con una persona en particular o con una pareja, porque eso abre la puerta a ciertas suspicacias o ciertas complejidades. Es una buena regla de cajón esa, no más de una mano, unos 5 dedos de sesiones de consejería pastoral con una pareja o con un hermano. Esa es una buena regla de cajón. Muchas gracias, Rubén. Pues estamos ya prácticamente cerrando. Quisiera nada más ver si hubiera algún último comentario o pregunta respecto de esta importante exposición que hemos tenido en esta tarde. Bueno, pues agradecemos a nuestro conferencista de este día, nuestro hermano Rubén Arjona. Agradecemos a todas y a todos la presencia que han tenido en esta conferencia sobre la dimensión terapéutica del ministerio pastoral, tema muy importante, muy relevante, ya lo hemos escuchado. Esta situación de confinamiento hace que tengamos que redoblar esfuerzos en este sentido de interrelación y de cuidado mutuo. Y les invito a que puedan compartir, por favor, esta conferencia pues con personas, con conocidos, las ventajas que tenemos ahora mediante las redes sociales es que podemos socializar mejor el conocimiento. Entonces, tenemos que difundir, les invitamos a que nos apoyen a difundir esta presentación, esta conferencia, pues para que más personas puedan recibir la utilidad de la misma. Y como comenta nuestro hermano Leopoldo Cervantes Ortiz, agradecemos para esta conferencia el copatrocinio del Seminario Presbiteriano Unión de Richmond, Virginia, pues justamente gracias al cual podemos tener también la presencia en esta tarde de nuestro hermano Rubén Arjona. Y antes de irnos, quiero hacerles una atenta invitación que también estarán viendo circular en Facebook y en los chats de los grupos en los que estamos agregados para el próximo lunes. El próximo lunes vamos a tener una celebración litúrgica justamente como parte de las celebraciones que de aniversario estamos realizando aquí en la facultad. Entonces va a ser a las 5 de la tarde y vamos a tener la predicación de nuestro hermano José Luis Velasco, quien estará acompañándonos en esta tarde. Así es que pues les invitamos allí a apartar un tiempo el próximo lunes a las 5 de la tarde para que puedan acompañarnos en esta celebración en el marco del aniversario de la Frater que estamos conmemorando en estas semanas.
no me queda nada más que reiterar mi agradecimiento a nuestro querido hermano Rubén Arjona, a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación, y pues sigamos reformándonos, como bien dice nuestro lema, y que estas dimensiones terapéuticas del Ministerio Pastoral podamos desarrollarlas, como ya hemos escuchado, pues de una manera sabia, sobre todo con la sabiduría y con la guianza del Espíritu. Les agradezco mucho su participación y que tengan una excelente tarde.